Estamos con Caro Vélez. Ujú. ¿Quién es Caro Vélez? Pues soy una persona que ay, solo puedo pensar en mis perros, como, bueno, ¿Tus perros? sí, o sea, como ¿Cómo se llaman tus perros? Miso y Nala, y ellos, no sé, yo soy Géminis y son dos, y siento que son como mis dos partes, y yo soy ellos. Ah, huevo. O sea, podrías decir que tus perros tú y tú son uno mismo. Pues sí, como que son reflejos de mí, pero como espejos, pero como son dos, espejean cosas distintas de mí. Y yo sí siento que puedo ser como muy, pues de alguna manera fragmentada, o como que sí me siento que vivo como como, o sea, se puede ver como tal vez un poco en mi práctica que hago como cosas que parecen que están muy lejos una de la otra, como los textiles y Ok. luego la electrónica, danza, pero como que sí se unen y tal vez esa unión soy yo, pero creo que es algo que tal vez es un poco, que es como un poco más grande que mi propia identidad. Ok. Ajá, Entonces ahí estás resumiendo Caro Vélez como persona, como ajá. artista. Sí, como artista, pues sí, justo soy como una artista interdisciplinaria, que tiene una formación académica en artes visuales, en pintura y en tejido, pero que también, este, pues mis intereses abarcan eh, un rango más amplio que justo es como cosas de movimiento, eh, que, y solo como una cosa de lo que hay entre el espacio y yo, y eso es como tal vez cuerpo, pero también hay como cosas como, sí, sentimentales, pero también cosas, o sea, supongo que es como hasta cierto nivel alma, pero también como algo intelectual. Entonces, como pienso mucho, sí, en procesar, como el arte para procesar, y creo que eso es como la mediación de la realidad, como yo estoy mediando esta realidad. ¿Desde siempre has visto las artes así? ¿O qué te inspiró? Am, ¿Qué te hizo nacer Creo que hacia las sí, artes? porque siento que para mí, bueno, casi durante mucho tiempo creo que he visto como el componente am, como sanador de las artes, y eso implica como procesar tu realidad. Y entonces, como por ejemplo, también siento que esa es una de las razones por las cuales tejo, o también la danza funciona mucho así como en, como para entender tu posición en este mundo, y a partir de eso siento que otras personas, como viendo esas piezas, otras personas pueden entender su posición en el mundo, y hay como un nivel de sanación en eso. Pero últimamente también me cuestiono mucho lo que implica el acto creador, que siento que ese es, o sea, como no solo procesar y entender tu realidad, sino también como crear algo a partir de ella. Ajá. Mm. De tus influencias de arte, ¿qué te inspira o que siempre ha estado Ah, en tu mente? Ahorita también ay, decías danza. sí, pues sí, desde siempre, bueno, por ejemplo, estos son que los tejidos en realidad están aquí, pero sí, yo de las primeras cosas que aprendí a hacer es bailar, ¿A qué edad? pues muy peque, como tal vez me acuerdo de las primeras clases que fueron como a los 3 años, pero igual era un poco intermitente. Y en estas piezas que estoy trabajando ahorita, justo trabajé con un bailarín, que se llama Zach Nicole. Y entonces ahorita, o sea, como que sí, de alguna manera siempre me interesan los cuerpos. am, ¿Cuerpo humano, cuerpo? en cuerpo humano, porque sí viene desde algo muy de moverse, pero también creo que cuerpos, o sea, justo como el espacio entre cuerpo humano, cuerpos, que eso se puede trasladar a algo de
paisaje, am, o como también algo de, como trabajo, bueno, todos estos son videos, como estilos de videos. Entonces, como también ver algo sobre todo en el hardware, como suelo construir circuitos, que este es uno muy chiquito que empecé a hacer como un pequeño ejercicio, como también ver estos sistemas con cierta relación al cuerpo. Ujú. ¿Y la música? Acá tienes una Y, bocinita. ajá, sí, pues ¿Cómo lo relacionas con? sí, o sea, el sonido, siempre escuché mucha música desde muy pequeña, y creo que también tiene que ver algo desde la danza, como tengo muchos recuerdos de la música que sonaba en las clases de danza, las clases de ballet, en otras clases de danza, y entonces creo que también siempre, de alguna manera, desde muy pequeña entiendo el sonido desde la relación corporal que hay con él, desde el ritmo, desde cómo ciertos sonidos hacen moverte. Pero, y también yo empecé a hacer sonido desde construir circuitos. Entonces empecé a construir circuitos que justo creo que ninguno, bueno, no tengo nada preparado para que lo escuchemos, pero desde que empecé a construir circuitos, como que me dio más seguridad para, pues primero entrar a la escena como de improvisación y de ruido. Y últimamente he estado más como pensando en cómo se pueden hacer composiciones y eso implica como algo más musical. Entonces, como que ese ha sido más el camino, como, bueno, como empezar como alguien que escucha y tal vez como que usa la música como para moverse y luego a partir de eso um, eventualmente curé una serie de conciertos con el Experimental Sound Studio en Chicago. Y después, y una de las artistas con las que trabajé para esos ciclos, que se llama Soledad Muñoz, me recomendó un libro para construir cosas de electrónica. Y luego que construí cosas de electrónica empecé a tocar. Entonces, Se conectó todo ahí. ajá. Y bueno, y eventualmente empecé a pensar en que tanto los circuitos como los textiles y de alguna manera la danza, como pensarlos como en tecnologías de sistemas. Entonces, pero ahorita estoy muy pensando en eso con circuitos y tejidos, como sistemas que puedes usar creativamente de alguna manera. Ajá. De música, ¿hay algo que tengas Mm, siempre en mente o alguna canción que te sí. recuerde, no sé, Pues, decías del ballet o de la danza? ajá, pues siento que como composiciones de piano de Chopin siempre, o sea, tampoco es que las escuche tanto, pero sí es como una de mis primeras, como de mis primeros recuerdos, como de estar conscientemente escuchando algo. Am, y también creo que para mis piezas hay hubo una pieza de danza que tiene una composición de música, la pieza se llama Fase, de Anne-Teresa de Kirchmaker. Y creo que la música también se llama Fase y creo que es de Steve Reich. Eh, pero bueno, el punto de esa pieza es que está tocando como la misma melodía, como la misma frase una y otra vez y luego como que una mano se va desfasando de la otra. Entonces una bailarina está haciendo una mano y la otra bailarina está haciendo la otra mano. Entonces el movimiento se va desfasando como la misma música se va desfasando. Y siento que, o sea, sobre todo para los tejidos que he estado haciendo últimamente, como que son muy acerca bueno, está como muy acerca de la composición de los números y de cómo voy contando. Y esa pieza la tengo en mente desde hace mucho tiempo. Como que también tuve como cuando empecé
a ver esa pieza me obsesioné de como todos estos son, pues de alguna manera es un desfase. Am, pero solo empecé a pensar en la manera, y aquí hay como un piquito, en la manera en la que las matemáticas y todos estos como conocimientos súper abstractos se representan en cuerpos, en, como cuerpos que bailan, cuerpos que tienen cierto oficio, pero que muchas veces como estos conocimientos que están más, o sea, yo lo veo algo como conocimientos que están más cerca de la tierra o que ven hacia la tierra cuando tejes generalmente estás como viendo hacia abajo. Muchas danzas, como sobre todo danzas que no son como ballet o como más eurocéntricas, también tienen como una cosa de ver hacia la tierra, como todos esos conocimientos, también como todo lo de agricultura, como los conocimientos que ven hacia la tierra generalmente son como, como que se catalogan en una jerarquía del conocimiento como menos que cosas más abstractas o matemáticas. Entonces, solo cuando vi esa pieza y que fue más o menos al tiempo que aprendí a tejer, empecé a entender estas, cómo estos conocimientos súper abstractos también existen en todos estos oficios que tienen que ver con la tierra. Ujú. Y pues sí. ¿Ahorita estás escuchando alguna canción en loop o algo Ay, que no puedas sacarte ajá. de la mente? Mm, tengo que pensar. Siento que justo como a partir de la Semana del Arte, en realidad no he estado escuchando tanta música, como que ha sido mucha distracción. A ver, déjame ver qué estaba escuchando, Y qué es ahorita que lo decías de la último. Semana del Arte, ¿cómo ves las artes? Ay, pues mucha pintura, mucha pintura. ¿Te enfocabas en pintura o sientes que había mucho pintura? Siento que había mucha pintura y sí, sí, como mucha pintura en general. De hecho, bueno, igual este año yo no fui a Maco, pero el año pasado que fui a Maco noté que había mucho textil eh, en material y tal vez, bueno, material tal vez solo es una feria que tiene muchas pinturas, porque el año pasado también había muchas pinturas. Pero este año sí dije como, wow, muchas pinturas. Ah, bueno, esta sí es una canción que he estado escuchando mucho, o que será de Willy Colón. Solo, sí, siento que es de o sea, solo pienso en la salsa, como las salsas de Héctor Lavoe, de Willy Colón, ¿cómo se llama? Rubén Blades, que tienen como una lírica muy poética y también como arreglos muy bellos. Y como muchas veces también son como letras que si las lees, no sé, o son muy tristes o como, como historias muy fuertes, pero la música suele ser muy alegre y como solo todas esas partes juntas me gustan mucho. Mm, ¿Sueles escuchar música aquí sí, en el taller? generalmente, ajá, como bueno, comparto estudio con Iram y creo que pues sí, se me hace importante mencionarlo porque siento que estamos en este cuarto mucho tiempo y sí, pues nos tomamos turnos en quién pone la música, a veces ponemos como que mezclamos al mismo tiempo, pero sí, yo suelo escuchar música casi todo el tiempo. Casi Ajá, todo el tiempo, o sea, ajá, sí, siempre la necesitas. ajá, como muy, o sea, sí necesito silencio, pero generalmente sí es como música o busco algo en la radio. Estos días he estado escuchando nuestra radio. ¿Más la radio? Ajá, es que sí, pues manejo mucho y casi siempre cuando estoy manejando pongo la radio. ¿Qué hay en la pared? Mm. Hay pues varias cositas. Ah, es como, como fotos de como de una comisión que tengo ahorita que es para hacer una lámpara.
entonces como de cómo el espacio donde va a existir la lámpara. Em, y luego como, bueno, esta es una referencia visual como de tejidos que parecen pantallas, que es una almohada que hicieron en The Weaving Mill, que es un estudio de producción textil en Chicago. Em, Luego está esta cosita que enmiqué, que de hecho se me hace que parece como estas manos, como, sí, no sé, bueno, pero tal vez eso ya es como mi debraye interior. Luego este es un dibujo de un amigo que es Enrique Arriaga que tejí, que tengo como pendiente terminarlo. Que luego hay como fotos de mi familia, em, como cosas, textos que leí, como, o sea, como textos de sala que leí o quiero leer, em, una notita. Em, es como collages que suelo hacer como estudios justo de procesamiento de mi propia vida, pero también como de imágenes que veo todo el tiempo. Este también es un boceto para la pantalla de la lámpara, más cosas que indiqué, bocetos para cosas que quiero hacer. Estos son tejidos que estoy trabajando muy lentamente, que lo teñí y quiero hacer como otros, o sea, teñirlo otras veces, pero con una malla de, ¿cómo se llama? De serigrafía. ¿Con Ujú. qué lo teñiste así? Este con anilina y el otro también va a ser con anilina, pero con eh, alginato de sodio se puede hacer como una pasta un poco más espesa, entonces puedes justo hacer como dibujos en la malla y como que solo se teñiría como una parte en contraste de como cuando tiñes directo con el agua y se hace como que se mancha porque se expande por el agua. Ajá. Esa es como tu tira de pruebas. Ajá, sí, esta es una tira de pruebas de como el mismo tipo de tela de estos y este. ¿Qué, Ujú. qué tipo de tela es esa? Es algodón, los dos son algodón con algodón que está tejido en un telar de jacquard que se llama TC2, que es Thread Controller 2, que justo los tejí en el verano y estoy como poco a poco trabajándolos para, sí, como los soportes y cómo van a estar en conversación como cada pieza, como, o sea, como son muchas piececitas que conforman una sola pieza, como estoy pensando en el soporte y luego el color que van a llevar y demás. Ajá. Ahorita mencionabas Chicago. ¿Cuál es Ajá. tu conexión con Chicago? Pues yo estudié allá, yo estudié en la escuela del Instituto de Arte de Chicago, hice la licenciatura allá y entonces viví 5 años allá y pues regreso más o menos cada año. Pues estoy como en contacto con la, la escena de allá, este proyecto, o sea, soy becaria de una fundación de Chicago que se llama Luminates y justo este proyecto lo hice con un apoyo de ellos. También Hope Wang, que es quien lleva el estudio de tejido, es becaria de esa misma fundación, entonces como que sí ha sido, pues ha tomado, o sea, la ciudad y la comunidad artística ya ha tomado como un papel para mí como muy formativo, pero también como de apoyo continuo para seguir desarrollando mi práctica. Pues le seguimos. Yo no me Ahora, a ver, acuerdo dónde me pásame. estacioné. ¿Dónde nos estacionamos? Ya me acuerdo. Esto es parte del día a día. Mover Sí, obra y de hacer cositas. Crucemos aquí. qué agarras de la ciudad como inspiración. La verdad, mucho del caos y del ruido, pero de que todo funciona de alguna manera, creo que eso siempre me inspira mucho. La manera, pues sí, en que la ciudad, sí, siento que como me interesa esta idea de los sistemas y de jugar con sistemas, pienso mucho en esta ciudad como
como algo que siempre está colapsando, pero de alguna manera siempre O sea, ¿y lo dices de la Ciudad de funciona. México o de Sí, otras? pues siento que en específico esta, me imagino que hay otras así, pero sí, como que me impresiona que siempre todo sigue y como que luego ir manejando y ver que alguien casi choca, pero como que solo no pasa y todo sigue. Entonces sí, como que son sistemas como medio fallidos, pero que siguen siendo funcionales. Ajá. En eso pienso mucho. También pienso mucho en los colores de las casas, como que la arquitectura, pues obviamente es muy importante aquí. Am, no, ahorita estamos en la Condesa, pero yo, pues casi toda mi vida, la, bueno, me crecí en el sur, entre Coyoacán y Tlalpan, entonces como, Todo eso influye. ajá, O sea, es el background y lo sí, que ahorita también sí, ves y lo que te rodea. sí. Y también como algo, siento que México es un país que es muy relacional. Bueno, pienso por ejemplo mucho en las cosas de electrónica que en Estados Unidos, por ejemplo, todos los materiales de electrónica los ordenas por internet. Y aquí tienes que, o sea, sí los puedes ordenar por internet, pero también muchas veces toca ir al, vamos por aquí, muchas veces toca ir al centro a preguntar cosas y hablar con gente y siento que también como esa capa de la producción social también, Le añade ajá, pues es informa, algo extra. ajá, cómo se vive en esta ciudad y cómo necesitas moverte para ser una persona funcional. Mm, pero sí es algo en lo que siempre pienso. Como en lo social, en la Ajá, ciudad, en la conexión. sí, ¿Te llegas a cansar de la ciudad? De la sí, gente o del ruido. muchísimo. Sí, estoy harta. También el ruido, o sea, pienso mucho en la relación con esta ciudad y el ruido. Y por ejemplo, la escena del noise. Siento que hay como una... El noise no es noise en México. Ajá, no, sí, Es mute. exacto. Sí, ahí es mi estación. Qué rollo. Hola. Caro Vélez, nos vemos una vez más en la parte 2 de esta entrevista, después de ¿cuántos meses? ¿Como 3, 4? Febrero. 3 meses casi. Qué rápido. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Te fuiste de residencia a Wabi? Sí, ajá. Y luego Y regresé. estás... Y ahorita estoy aquí en Lagos, haciendo otra residencia, trabajando en este proyecto de electrónica. Que no sé si te había contado ¿Qué? Cuéntanos. acerca de lo que estoy haciendo. Pues, bueno, esta es como la zona donde se escucha esto, ¿o no? Seguramente, pero un poquito. Ok. O sea, bien, ¿no? Sí, está bien. Pues bueno, aquí es como estoy catalogando los componentes que voy a usar en este circuito, que es básicamente este mismo circuito, pero es el segundo prototipo eh, en el que estoy buscando estabilizar la imagen en la sincronización
O sea, como ese glitch, vertical, ajá, cambiarlo. como está como subiendo, como bajando la imagen, necesito que se quede fija porque estoy haciendo una especie de tejido. Ajá. Con una trama y urdimbre. Todo esto es tu proyecto para... Para el FONCA. Entonces ahorita tengo la beca de jóvenes creadores y en nuevas tecnologías y justo este es parte de la pieza que es hacer una traducción de lógicas binarias que puede ser arriba o abajo, puede ser ceros y unos y eso es en video o en sonido que ahorita está muy quedito. Eh, el sonido de estos sintes que es como un boceto de cómo quiero que suenen estos pulsos de ondas cuadradas. Y eso, y a textil también, este también es un boceto de cómo se van a ver los tejidos. O sea, está en proceso, pero es un boceto de cómo se van a ver los tejidos que son parte de este proyecto. Nice, o sea, todo se conecta. Sí, la onda es, o sea, todo está conectado como desde sus premisas lógicas y todo se va, bueno, el proyecto es como que todo esté en una misma instalación. Un poquito como la que está aquí. Sí, más o menos, solo que le faltan los textiles y esto es como todavía una prueba de cómo se va a proyectar, o sea, esto es nada más como una prueba de proyección. Yo los veo un poco como bocetos, estas cosas que están aquí ahorita. Es como la práctica de... Ajá, o el preview de lo que sería. Sí. Nice. Y este es un circuito de procesamiento que está pasando como por esta cámara que está aquí. Aquí se ve mis manos, más o menos. Ahí tal vez te puedes ver tú. Ahí se ve tu pierna. Sí, ya. Sí, solo que sí está muy oscuro. Ahí se ven un poco las ventanas. Sí, y ahí se ve la tele. Y ahí está como este mismo circuito, pero pues como se ve a partir de la cámara, procesado y proyectado sobre la pared. Y este circuito en blanco y negro es el mismo que está en la tele, solo que como cada tele y cada proyector van a procesar de una manera distinta la señal. ¿Esto se conecta con el audio en algún punto? Sí, pero todavía no. O sea, del audio estoy como buscando que parte de la señal de audio salga del mismo sintetizador y otra parte esté construida y que se modulen entre sí. Nice. Creo que de la entrevista pasada o anterior nos estabas contando algo del noise. Sí, pues como de la escena en México y también combinándolo con como lo que vives en México y cómo lo combinas con tu obra. Pues siento que justo, o sea, por ejemplo, si vemos esta pieza o en nuestra proyección otra vez, que como que a mí me interesa mucho el ruido, desde lo visual hasta lo sonoro, como estos glitches que tiene, en realidad es ruido de la misma señal. Y si vemos, o sea, ese ruido pasa porque estas protoboards son como para prototipear, entonces la señal no se pasa perfectamente y hay como estas interferencias, pero en realidad se me hace muy bello que pasen ese tipo de cosas en lo visual. También siento que en los textiles hay como cierto tipo de ruido táctil, como como el entretejido. Ajá. Y el... Sí, el mismo entramado como que crea un ruido visual y un ruido táctil, pero también siento, o sea, siento que el ruido
en... Pues es una parte muy esencial de vivir en una ciudad, me parece, y en particular siento que la Ciudad de México es pues muy ruidosa y tiene como ruidos muy específicos, tiene ruidos em, muy industriales, también tiene ruidos muy Como característicos también, ¿no? Ajá, O sea, sí. que definen un poco la... Ajá, y a la vez siento que como es una ciudad tan caótica y tan grande, como que hay una misma energía de la ciudad que se manifiesta en cómo se hace ruido aquí o como la necesidad de hacer ruido. Y siento que sí es de las ciudades en el mundo con una escena muy presente de noise ya desde hace muchos años, que continúa y que está como muy latente y que la gente toca como muy frecuentemente. Em, y creo que eso mismo parte como de la energía de la ciudad. Em, pero yo también lo pienso mucho como en como los distintos, como, no sé si parámetros, como las distintas dimensiones del ruido. Y que, por ejemplo, en este proyecto es como ruido visual, ruido sonoro, ruido del tacto. Ajá. Y como este grano, que a la vez es como algo que homogeneiza, o sea, si tú ves como que una imagen tiene ruido, como una fotografía tiene mucho ruido, generalmente tiene como una capa que la hace más uniforme. Entonces siento que el ruido puede hacer un poco eso, como que hace que haya como, sí, crea una capa donde todo se une, pero a la vez está compuesto de todos estos minigranos que pues son como un tejido. Y yo siento que en esos granos hay información que se puede decodificar. Y, y creo que ese es como una de los aspectos que me interesa del ruido, pero también otros, como que también el ruido sonoro me interesa como es una manera de ocupar espacio sin necesariamente extender tu cuerpo. Como que si tienes ruidos muy particulares o muy graves o muy agudos y están en un espacio, se siente como si hubiera como algo ocupándolo. Si tú eres quien los está generando, se siente como una extensión de tu propio cuerpo. Como de una manera medio física, ¿no? Ajá. O sea, Sí, pues sí, sigue siendo físico porque son fenómenos físicos, pero a la vez es como intangible y a la vez es algo muy inmediato y muy efímero, porque son como todas estas cosas de tiempo, como tienen un momento en el que se van a acabar y que no se van a volver a percibir de la misma manera. nice. ¿Qué sigue después? Sí, pues Aparte ahorita, de esto de... ajá, pues estoy terminando estos proyectos. En julio, a finales de julio, voy a tocar en una serie que se llama ISO. Sí, entonces a finales de julio toco, que ya casi no estoy tocando ahorita por estar más en el estudio. Y en octubre voy a tener una exposición individual y pronto habrá más información acerca de eso. Y ya. En el de Tacubaya. Ah, sí. No, es verdad. El 14 de junio abre una exposición en junio. El 14 de junio abre una exposición en Solar Tacubaya donde voy a presentar dos tejidos pequeños que hice a finales del año pasado, que son estudios de ritmo en el textil. Entonces es sí, como cómo se cuenta cuando estás tejiendo y eso cómo se puede traducir a ritmo y quizás hasta partituras. Entonces es como un ejercicio de eso, esos textiles.
Y luego en julio voy a tocar en una serie que se llama ISO, de sonido experimental y música experimental. Y luego en octubre voy a tener una exposición individual y pronto habrá más información de esa exposición. Nice. ¿Y lo de Fonca cuando Pues hay fecha o todavía no? Ajá, todavía no hay fecha, generalmente es en octubre, noviembre y se presenta una parte de la investigación. En lo que yo sé, creo que nunca se presenta todo, pero sí se va a presentar algo. Pero todavía no hay espacio, todavía no hay fecha, pero por ahí. Pues por ahí finales saldrá. de año, ajá. Nice. Pues ya nos estaremos viendo. Ojalá se pueda en todo. Sí, sí. Muchísimas gracias Gracias. por ahora sí Sí. la entrevista. Pues justo ahorita platicando fuera de cámara, estábamos hablando de los estudios y de la importancia o cómo cambia o cómo no cambia. Entonces, no sé qué piensas del estudio o pues sí, también esto, las residencias. Ahorita también me decías de Wabi que hubo varias circunstancias que te impidieron hacer lo que ibas a hacer. Sí, pues sí, o sea, siento que el espacio sí influye mucho en las cosas que haces. Y yo, de hecho, ahorita tengo 3 estudios. No cualquiera. Que uno es mi casa, o sea... Tu casa. Ajá, mi casa. Tengo unos telares ahí y ahí trabajo en esos tejidos. Luego tengo mi estudio real, que es donde hicimos la otra parte de la entrevista. Y siento que esa es como mi segunda casa. Como yo vivo un poco lejos de la zona céntrica, ese que está en la Condesa me ayuda pues a estar más cerca de eventos y de otras cosas, y a la vez ese lo comparto con mi amiga Siram. Entonces estamos como que sí se siente como un espacio en conjunto donde sí, como de generación de cositas, pero son cositas porque es muy chiquito. Y justo ahorita, cuando surgió la oportunidad de hacer la residencia aquí, tenía en mente que tenía que hacer estas pruebas de video, y por eso dije como sí, y puedo como usar la tele, traer un proyector, que de eso no, pues sí, no tengo cómo hacerlo en mis otros estudios. Entonces me está ayudando a hacer estas pruebas técnicas que tenía que hacer de todos modos, como más grandes. Sí, y también puedes tener esta disposición del espacio. Sí, es chistoso porque ahorita tengo como dividido cada espacio para un proyecto distinto, y necesitaba mucho tener una mesota donde poder ver como todas las cosas de electrónica, porque a mí como que mi cerebro funciona de cierta manera que si no veo las cosas se me olvida que existen. Entonces es muy importante que pueda ver como cada cosita. Ajá. Y sobre todo con cosas así que son muy pequeñitas. Sí, muy técnico también, o sea, cada cosita un número, un nombre. Sí, lo primero que hice cuando llegué aquí fue ordenar todos los componentes. Nice. Pues no es el estudio, son los estudios. Sí. Sí, está muy de Keeping Up with the Kardashians. Voy a llevarme este. Es que estoy empacando, porque el lunes ya me voy a la residencia. ¿Cuánto dura la residencia? Un mes. Regreso el 20 de marzo. Este es el altarcito. Está chido. Sí, y ahí hay una sorpresa.